primero el de Tocata con Flow y Chipola, pues que son como mundos como tan distintos, porque habla por un lado como del rap, otro lado habla de la música de los llanos. Empecé dando serenatas con mi papá, empecé a tocar guitarra y requinto. Un piloto necesita horas de vuelo, el compositor es lo mismo. Acabas de escuchar algunos fragmentos de nuestra conversación con Juan David Osorio sobre su obra Tocata con Flow y Chipola, que podrás escuchar al final de este episodio. Esto es Circuito Local. Hoy nos acompaña Juan David Osorio, compositor paisa y director también. Ha escrito obras para la Orquesta Filarmónica de Bogotá, por encargo del Teatro Metropolitano de Medellín, de la Orquesta Sinfónica de AFIT, de la Orquesta Filarmónica de Medellín, de la Sinfónica de la Universidad de Antioquia, de la Orquesta Sinfónica de San Antonio en Estados Unidos. También ha sido director musical de la Camerata Jaibaná y es fundador y director del ensamble vocal Macondo. También se ha desempeñado como director del ensamble Mulata y Paraninfo, ensamble de música ecléctica de la Universidad de Antioquia. Y con esta trayectoria también se desempeña como docente universitario. Juan David, bienvenido y gracias por participar en esta conversación. Hola María, muchas gracias. Yo siempre agradecido y admirado por experiencia como compositor en este momento en la música contemporánea es difícil sacarla adelante, entonces de verdad que haya personas que se hayan propuesto la meta de llevar la música de nuevos compositores al público y que lo hagan con tanto seriedad y con tanta entereza, me parece maravilloso. Entonces muchas gracias por la invitación. De hecho, arranquemos. Lo que nos convoca hoy es hablar específicamente de Tocata con Flow y Chipola. Es un poco el objetivo del podcast de presentar obras específicas que estén grabadas para que sean accesibles al público de otra forma distinta al en vivo, que por supuesto es fantástico, pero igual para quienes apenas están de pronto escuchando tu nombre o descubriendo tu trayectoria, o quienes te han escuchado por ahí pero no tienen mucho detalle, antes de entrar en materia, contextualízanos un poco sobre tu trayectoria, cómo llegaste al universo profesional de la música, cuál fue tu primer acercamiento y evolución hasta llegar hasta donde estás ahora. Bueno, yo empecé dando serenatas con mi papá hace muchos años. Esto fue por ahí como en el 2000, casi que en los 2002. Yo estaba muy chiquito, tenía como 15 años, empecé a tocar guitarra y requinto, que son los instrumentos principales de las serenatas, dependiendo a mi papá, que mi papá no se dedicó a, pues no vive de la música, pero sí era un gran músico, pues es un gran músico. Tenía una voz, o tiene todavía, es que es impresionante, una voz impresionante. Entonces ese fue como mi primer referente y yo empecé cantando con él, básicamente. Y ya después, pues yo dije, pues mi camino es la música. Entonces, desde que empecé a tocar guitarra y requinto, pues siempre tuve mucha inquietud por hacer arreglos, por crear, ¿cierto? Desde el instrumento. Y pues yo no sabía que había una carrera que se llamaba composición, ¿cierto? Entonces, de hecho, pues EAFIT realmente había sacado apenas su primera promoción, no era una carrera realmente reciente cuando yo me presenté y yo dije, pues bueno, me voy a presentar allá a ver qué pasa y empecé a estudiar composición en la universidad, todavía como un poquito, ¿cómo puedo decirlo? Como un poquito perdido porque yo venía pues de un mundo completamente distinto, de un mundo de las serenatas, de tocar boleros, música colombiana, y no tenía pues mucha relación con la música, lo que llaman música clásica, pues, o música académica. Y nada, pues a partir de ahí ya me fui metiendo en este mundo, entonces empecé como, digamos, a combinar los dos mundos, el mundo de la música académica y la música popular. De hecho, pues creo que me conocen más en el medio acá en Medellín por Serenato que por mi nombre. Entonces, seguí con los dos mundos, ingresé a un coro que es de mucha trayectoria acá en Medellín, que se llama Tonos Humanos, dirigido por la maestra Cecilia Espinosa, y ese fue como mi apertura al mundo de los coros, que es otra, digamos que es, yo no sé si decirlo que es mi mayor pasión, porque es que tengo muchas pasiones, pero digamos que ese está en el top.
Y bueno, pues canté toda la vida en coros, que de hecho es muy interesante porque mi papá también cuando joven fue corista y era solista del coro, pues por su voz maravillosa. Entonces, sí, de alguna forma como que me metí ya en el mundo de los coros y eso fue como otra apertura y fue importantísimo porque me llevó a conocer o a meterme muy ya en profundidad y entender y amar el otro lado, que es el lado de la música de los coros, de los compositores corales. Entonces, bueno, pues de ahí, por ahí ya me metí y ya fueron surgiendo otras pasiones como la orquesta y ya cuando estaba terminando la carrera. No sé, había algo como siempre que pasaba que como que normalmente había algún ensayo, cualquier cosa, y entonces me tocaba hacer el ensayo a mí, tal cosa, entonces como que por esos laditos me empecé a meter con la dirección. Y ya a partir de ahí empecé a estudiar con la maestra Cecilia Espinosa, dirección coral, y ya a partir de ahí empezaban a salir algunos montajes con un taller de composición que teníamos en EAFIT, donde componíamos la música para montajes de danza contemporánea. Entonces ahí empecé como los primeros pasos en la dirección, como haciendo sus montajes de danza contemporánea y como también digamos, la idea mía siempre era hacer música nueva, que hay veces es difícil sacarla, entonces también esa era como una de mis motivaciones con con la dirección. Y bueno, pues ya de ahí en adelante pues empecé ya a componer y a empezar pues como a mostrar mi trabajo. Y bueno, y últimamente pues ya de unos años para acá sí he estado más activo en la parte de la dirección orquestal, pero sobre todo enfocado también mucho a realizar obras nuevas. Y hace 10 años pues fundé mi proyecto musical que es el ensamble vocal Macondo, en donde también una de las principales motivaciones, preocupaciones también era sacar la música de compositores latinoamericanos, música latinoamericana coral. Y bueno, pues ha sido, ese es el proyecto pues que he llevado a cabo y que siempre, a pesar de muchas limitaciones que en Colombia hay para la música coral, a pesar que haya tanta música coral en Colombia, tantos coros y buenos coros, es una de mis motivaciones pues más importantes que es sacar este proyecto adelante. Juan David, mencionabas que básicamente tu carrera o tu trayectoria se ha ido un poco por estas dos ramas, la composición, la dirección. Obviamente, la música es un universo entero y realmente creo que a los músicos nos pica siempre como la hormiguita de la curiosidad y por eso somos un poco polifacéticos. Pero metiéndonos en la rama de la composición y conociendo esto que mencionas de este interés como más personal y particular por el universo vocal, la obra de la que vamos a hablar, tocada con Flo y Chipola, ¿cómo llega a tu catálogo al estar conversando con tantos compositores y compositoras? Hay infinidad de motivaciones, a veces hay comisiones, a veces son obras que ya estaban escritas, a veces hay necesidades como de corte académico, como no sé, explorar el timbre. Estoy diciendo algo no sobre tu obra, sino aquí como en genéricos. En este caso, ¿cómo llegas a componer esta obra? ¿De dónde sale? ¿Cuál es la historia detrás de Tocata con Flow y Chipola? Bueno, es interesante, pues primero el de Tocata con Flow y Chipola, pues que son como mundos como tan distintos, porque habla por un lado como del rap, otro lado habla de la música de los llanos, que ha sido pues como una músicas que me han llamado desde hace mucho rato la atención. Pero la motivación inicial o la comisión surge porque hace muchos años Elizabeth Osorio y yo hemos sido muy amigos desde hace mucho rato. Yo siempre la he admirado a ella musicalmente, pues una flautista maravillosa. Hay, de hecho, una anécdota interesante, es que yo hace mucho rato toqué flauta, pues yo empecé con la flauta y alguna vez ella me dio clase y como habré sido un alumno que no me acuerda de que me dio clase. Pero bueno, y bueno, y con Viviana también nos conocemos desde muchos años porque ella ha sido pues la pista que siempre había venido aquí a Medellín y interactuábamos, ¿cierto? Entonces, un día me llamó Elizabeth, me llamaron las dos de hecho, que había un proyecto en el que querían que sacáramos una nueva obra para flauta y arpa. Y bueno, pues yo estaba con mucha cosa en ese momento, entonces como que no les di como mucha seguridad, como que sí.
pero a la final me dijo como no, ya, o sea, la tiene que hacer sí o sí. Y bueno, pues también sirvió de motivante porque pues son dos instrumentos igual que me gustan mucho, que son la flauta y el arpa. Y bueno, pues anteriormente había escrito una obra que había tenido una muy buena participación del arpa, y entonces había tenido mucha relación ahí con Viviana, pues que me asesoró mucho en la escritura del instrumento, tal cosa. Entonces yo pues bueno, vamos a hacer la obra. Y esa fue pues la primera motivación, pues que me la comisionaron para este evento, porque además es un grupo pues que ya estaba conformado, que ya tenía un tiempo de trayectoria, ¿cierto? Que además pues el estreno estaba asegurado, entonces también para mí eso era importante. Entonces bueno, pues empecé la obra y resulta que yo nunca he dejado, mejor dicho, de hacer músicas tradicionales, o siempre, pues para mí la música es una sola, mejor dicho, pues no hay como música clásica o música popular, sino que todo es una misma música con diferentes perspectivas y diferentes lenguajes. Y pues desde hace muchos años me ha apasionado mucho la música de los llanos. Creo que toda la vida pues he sido fanático número uno de la música de los llanos por el ritmo, sobre todo por el ritmo, y también por, digamos, la capacidad improvisatoria de los músicos de los llanos, ese virtuosismo que manejan tan tremendo y tan exquisito. Y por otro lado, desde hace algunos años he tenido mucha relación con el rap, que es una música que me ha llamado también mucho la atención. De hecho, el proyecto de maestría mío fue también con relación al rap. De hecho, la obra se llama Flow Sin Fronteras. Entonces ya venía como investigando y no sé, la vida me ha puesto también a hacer rap, porque entonces he hecho siempre el Alcolíricos Sinfónico. Alcolíricos, pues que es un grupo muy conocido de rap, que de hecho lo vamos a hacer dentro de poquito. Entonces siempre me ha puesto como en el rap y me ha llamado mucho la atención. Entonces para esta obra quise como explorar esos dos asuntos, el flow del rap, como el asunto de la improvisación de los versos, que eso es un asunto súper complejo en el rap, y combinándolo con los elementos de las músicas tradicionales de los llanos, en este caso de la chipola, que es un golpe, y el término pues tocata, que es simplemente una obra que es de carácter improvisatorio. Entonces, como el flow, pues como el rap y la música de los llanos tiene tanta improvisación y son estructuras tan libres y todo el asunto. Entonces, bueno, pues ahí está como la unión de todos esos mundos. Fantástico, Juan David. De hecho, ya estamos aterrizando que esta obra es para flauta y arpa, que fue una comisión del ensamble Murano, que es justamente este formato instrumental. Pero además, tú actualmente vives o te mueves en Antioquia, en Medellín, con tus labores profesionales, al igual que Elizabeth Osorio, pero Viviana es radicada en Bogotá. ¿Cómo es el trabajo de este tipo de comisiones? Bueno, mi primera inquietud sería, ¿te dan ellas algunas directrices específicas para la composición de la obra o te dan total libertad y te anticipo la siguiente? ¿Cómo es el trabajo cuando hay un intérprete a distancia, en el caso de una comisión y que hay como unas necesidades específicas y que ya mencionaste que había un estreno específico, lo cual le pone un poquito de, entre comillas, límite? Pues no es necesariamente un límite entendido como algo malo, sino que pues da una fecha con la que hay que cumplir. Entonces, si nos cuentas cómo fue ese trabajo articulando tu labor de composición con las necesidades de las intérpretes. Bueno, eso es un asunto muy interesante, y creo que con la única persona que, mejor dicho, también, aunque Elizabeth viva acá, a veces nos mantenemos tan ocupados que también parece como si viviéramos en Bogotá y en Medellín. Entonces muchas de nuestras reuniones también eran virtuales porque no nos podíamos encontrar. Bueno, primero, trabajar con ella fue muy chévere porque no le ponen a uno límites, no le dicen a uno como vea, tiene que ser un bambuco o tiene que ser una música que solo tenga aleatoriedad o algo. No, ellas simplemente me dijeron, necesitamos que nos hagas una obra para flauta y arpa. Entonces, el único límite que me pusieron fue la fecha, que da un poquito de susto, porque es que el asunto digamos, con la composición es que no es un asunto como que necesariamente disponga de unos tiempos en específico, ¿cierto? Pues yo no puedo garantizar que si yo me siento hoy a escribir, a las 4 de la tarde ya tengo lista la primera parte.
cierto, eso puede ser y puede no ser. Pero bueno, para eso precisamente yo a los estudiantes de composición les insisto mucho en eso, que para eso es que hay que desarrollar las técnicas de composición, porque a veces pensamos que la composición es solo inspiración, como que uno se sentó y la musa le llegó. No, eso es un compendio de un montón de cosas. Eso es como un piloto. Carlos Chávez hablaba un asunto muy bonito de la comparación con un piloto, que un piloto necesita horas de vuelo para aprender a manejar un avión y si no tiene esas horas, pues literal se le olvida después volar. Entonces, el compositor es lo mismo, o sea, tiene que estar escribiendo y por eso a los estudiantes yo le insisto mucho que en el pregrado hay que escribir mucho, o sea, de verdad, o sea, escribir lo que más se pueda, porque es que ya después no va a haber tiempo de escribir tanto. Y entonces, en las 2 horitas que uno tiene de pronto para sentarse en un día a escribir, de verdad tiene que fluir o tiene que salir algo. Entonces, eso con relación como a los límites, ya después empecé como a pensar en el concepto pues, de la pieza, como unir los materiales y ya cuando empieza uno a escribir, entonces ahí sí empieza a ponerse uno en contacto con ella, ¿cierto? Realmente no es como que yo haya terminado la obra y se las mandé y ya quedó lista. No, es muy interesante porque es un proceso compartido. Entonces yo iba escribiendo, sobre todo para instrumentos como el arpa, que el arpa es un instrumento precisamente complejo para la escritura, al menos escribirlo bien es muy difícil. Entonces siempre hay que tener el acompañamiento del intérprete porque hay muchos detalles. Ellos, pues no, tocar 2 notas no es como tocarlas en un piano. Muchas veces tocar 2 notas para ellas implica tener unos movimientos, unos pedales que ellos tienen abajo. Entonces, todos esos detalles hay que tenerlos en cuenta. Entonces, no, yo le iba mandando a Viviana el material de lo que yo iba escribiendo y ella ya me iba mandando correcciones, sugerencias y lo mismo con Elizabeth, de efectos, por ejemplo, que yo quisiera probar en la flauta, se los iba mandando. En este momento el WhatsApp es una muy buena herramienta y entonces ella de pronto me iba mandando ejemplos de cómo sonaba. Entonces fue muy chévere hasta que cuando ya estuvo lista la obra, después de muchas revisiones de las dos, y ya cuando estuvo la obra lista y que ellas ya empezaron a trabajarla, sí tuvimos aquí en Medellín, aprovechando que Viviana, por ejemplo, venía, tuvimos varios encuentros en donde ellas ya le estaban trabajando y en donde incluso en el encuentro Viviana me sugería, no, ¿por qué no le cambiamos esto? O esto aquí está bien, pero a esta velocidad va a estar complicado. Entonces, la obra estuvo, pues, digamos que la obra yo me demoré un mes haciéndola, pero estuvo lista al otro mes después de todas las correcciones y sugerencias que ellas tenían, porque trabajar así es muy chévere, o sea, es muy chévere porque, digamos, uno tiene la idea, uno tiene un conocimiento de los instrumentos de lo que ha estudiado, pero igual es el intérprete final el que le corrobora a uno todo lo que se puede o no se puede hacer. Fue un proceso a distancia, pero creo que las comunicaciones ahorita están tan avanzadas que hay veces esa frontera se diluye un poco y de verdad que eso agiliza bastante. Y bueno, y una cosa particular, pues, que ha sido muy triste para mí, es que yo no he podido escuchar la obra en vivo, particularmente. O sea, y eso sí, de verdad que me ha puesto muy triste porque no hemos podido coincidir, pues ya la han tocado varias veces con el Banco de la República, creo que hicieron varios conciertos alrededor. Y de hecho la tocaron acá en Medellín y cuando la tocaba acá en Medellín yo estaba en España con el coro mío estábamos participando en un festival, entonces nunca hemos podido ponernos de acuerdo para yo escucharla en vivo, siempre ha sido por grabación, cuando la grabaron y grabaciones pues que me han enviado de los conciertos en vivo. Pero de resto, pues fue un proceso muy chévere, además porque son dos intérpretes excelentes y muy abiertas a lo que uno como compositor quiera pedirle, ¿cierto? Que eso es súper importante y sobre todo en la música de ahorita, como esa apertura, que haya esa apertura mental. Tocata con Flow y Chipola, como ya hemos escuchado a lo largo de esta entrevista, fue comisionada por el ensamble Murano a Juan David Osorio y fue estrenada en la serie de música de cámara Sonidos y Sentidos en 2023. En 2024 fue el estreno del disco
titulado Cantos Introspectivos, así que pueden encontrar esta obra en este compilado discográfico. Obviamente vamos a escucharla. De todo esto que hemos conversado es para que justamente la música sea accesible, poder acercarlos a ustedes a esta música. Ya nos acercamos al final, Juan David. ¿Qué tan relevante crees tú también que es en este momento de la historia poder grabar o fijar de alguna manera las composiciones? No, a mí me parece fundamental, o sea, fundamental, porque es que en este momento llevar a cabo la música que se está haciendo es complejo, es difícil que quede ya sea en la nube, que ya sea en la nube, ya no es en el CD, que quede la grabación de una obra que se hizo en la actualidad es fundamental. De hecho, en Costa Rica, por ejemplo, hay una orquesta que se llama la Orquesta Sinfónica de Heredia, que la dirige un gran músico, un gran director que se llama Eddie Mora. Y ellos lo que están haciendo es grabando, es una orquesta que se dedica a hacer música contemporánea, a hacer música latinoamericana, a hacer música nueva principalmente. Y tuve la oportunidad de estudiar con su director, con Eddie Mora, que es un gran compositor además, y él me decía que él prefería, por ejemplo, grabar que hacer giras con la orquesta o que salir a viajar con la orquesta, porque es un registro que necesita que quede de esta música. Y claro, si uno va a ver ya el catálogo de la Orquesta Sinfónica de Heredia, es un catálogo grandísimo y de obras que son desconocidas, pues que pueden ser desconocidas de un montón de compositores maravillosos que si no lo hubieran grabado ellos, muy posiblemente no estarían grabados. Entonces, en este momento, yo creo que la grabación es fundamental, poder plasmar lo que se está haciendo actualmente y por eso, pues, también el agradecimiento a Sonidos y Sentidos, precisamente por ese proyecto tan épico que están haciendo. Juan David, como estamos próximos a escuchar tu obra, Tocata con Flow y Chipola para flauta y arpa, ¿hay algún elemento, algo en particular que quisieras que la audiencia estuviera atenta a esto, a lo que le prestara especial atención? Pues es importante que la audiencia también tenga en cuenta que cuando hablamos que tiene elementos del rap, no es que van a escuchar un beat o no es que van a escuchar pues realmente pues como alguien rapeando ahí, no, es como digamos, cuando uno compone, es como que uno escucha la música y después la pasa por un tamiz y entonces ahí queda como una traducción de lo que uno considera que es como o la improvisación de un rap o algo, ¿cierto? Sí es muy importante como que escuchen la parte rítmica, eso sí es importantísimo. Y pues en la primera parte que es como esa alusión al rap, se escucha más que todo es desde la parte rítmica, ¿cierto? Como que se relaciona con un rapero que está haciendo su improvisación. Y en la segunda parte sí se hace mucho más evidente la música de los llanos, sobre todo por la parte del arpa, por la parte de las melodías que hace la flauta, que tiene cierta alusión precisamente a los llanos orientales. Ahí sí es un poquito más directa esa alusión como al paisaje llanero. Bueno, Juan David, si las personas después de escuchar este episodio quedan interesadas en conocer más de tu carrera musical como compositor, director, ¿cómo pueden encontrarte en tus redes o cuál es la mejor forma de contactarte? Bueno, pues en Instagram estoy como Osorio7319, en Facebook estoy también como Juan David Osorio y ahí también estoy pues como publicando conciertos y lo que vaya pasando pues como en la actividad musical y bueno pues cuando vuelva a abrir la página web les anunciaré por las redes. Fantástico, Juan David. Muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo en esta conversación. Es supremamente gratificante poder hablar de obras con sus creadores. Entonces, te agradezco muchísimo tu tiempo y todos los detalles y tu generosidad con toda la información que nos compartiste hoy. No, María, a ti por la entrevista, qué rico este espacio y muy gratificante que se esté haciendo. A continuación, escucharás Tocata con Flow y Chipola de Juan David Osorio. Puedes suscribirte para escuchar más episodios en Circuito Local Podcast y buscar más información en www.circuitolocalpodcast.com.
Circuito Local Podcast fue un proyecto ganador en 2024 de la beca de creación de contenidos audiovisuales, sonoros, editoriales o digitales del Programa Nacional de Estímulos. Un agradecimiento especial a la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes por el apoyo para la realización de este proyecto.